decir acá vale para todos los cánceres. Los órganos o la forma como se ha visto clásicamente en la patología es dividida por topografía, ¿no? Cáncer del pulmón, de la próstata, del estómago, por topografía. Pero reconocemos que topográficamente uno tiene una cantidad amplia de células. Una mama no solamente, no es un grupo único de células, son muchos elementos que están ahí, luminales, fibrosos, musculares, glandulares, endocrinológicos. La glándula mamaria es el resultado de una cantidad importante de células. Y cuando uno dice cáncer de mama, tendríamos que saber de dónde nació, porque no es lo mismo biológicamente hablando tener un cáncer luminal, o sea, ductal, luminal, estromal, un linfoma de mama, o sea, todo está en la mama, pero la neoplasia puede originarse de muchas células, y dependiendo de la célula que dé origen va a estar en el tratamiento, porque como digo, ahora ya no es como doy una quimio para todo, para que mate todo lo que se mueva, sino vamos a tratar de dirigir las terapias de forma que se ataque con mayor énfasis a la célula problema. Es importante reconocer que en la glándula mamaria existe una cantidad importante. Los más frecuentes son los ductales, los carcinomas ductales de la mama, el 70%, 80% de las neoplasias son ductales, pero no todos, están en los biliares, están en las hematológicas, están en los sarcomas de mama, y se trata de una manera diferente. Cada una también tiene su forma de diseminación, su nivel de metástasis, su actividad por tejido sanguíneo, hematológico, linfático, etc. Y dentro de la propia célula de los ductos mamarios también existen elementos que son más o menos maduros. Al ser unidades celulares poseedoras de receptores hormonales, tienen su maduración mucho que ver con el estímulo justamente hormonal. La glándula mamaria de la niña es diferente a la de la puber porque aún no tiene en superficie ni la cantidad de receptores estrogénicos suficiente, ni el ligando estrogénico que le va a venir con el impulso ovárico. El impulso ovárico genera esa cascada de estradiol y progesterona que va a comenzar a hacer madurar a esa glándula ductal mamaria hasta un punto determinado. A veces más, a veces menos, el punto que se desarrolla la glándula mamaria por el impulso hormonal. Funciona para mama, funciona para próstata también, pero ahorita estamos en mama. Entonces hay un proceso natural de maduración que se inicia en la pubertad y llega a su punto más alto en la lactancia, ni siquiera en la gestación. En la gestación hay una maduración adquirida por la exposición hormonal, la carga estrogénica de la primera mitad del embarazo y después la contraparte progesterónica de la segunda mitad. Y luego, pero hasta ahí nada más, luego viene la maduración generada por la exposición mamaria por la actina, que le da ya el puntillazo final, el espaldarazo final para decirle, hey, glándula mamaria, eres una glándula, ya ahora sí, madura. Célula mamaria, eres una célula madura. Yo te decoro como célula madura. Mientras eso no suceda, la glándula mamaria aún es una mama infantil, aunque el paciente tenga 80 o 90 años, es una mama que no sigue expuesta a ese trabajo hormonal secuencial y ordenado del estrógeno, la progesterona y la prolactina. Mientras menos prolactina exponga a una célula mamaria, un poco más vulnerable es a eventuales tóxicos carcinogénicos. La maduración, la fortaleza genética se la da a la exposición a la progesterona, a la prolactina, y mientras más tiempo, pues mejor. De ahí viene esa observación epidemiológica de que el cáncer de mama es más común en personas en damas que o no tienen hijos o tienen hijos en edades tempranas, o habiendo tenido hijos no han dado de lactar mucho o no han dado de lactar simplemente. Por esta cuestión que se entiende ahora, ¿no? De la maduración genética a partir de la exposición ordenada a estrógenos, progesteronas y prolactina. Típicamente el cáncer de mama es una enfermedad que aumenta en frecuencia la posibilidad de presentación en función de la edad. No es usual tener un paciente con cáncer de mama de 25 o 30 años, no es usual tener un paciente con cáncer de mama varón. Si tienen información, conocimiento, se expone en un caso de un paciente con cáncer de mama femenino a los 28 años, ¿qué hay que pensar? Posibilidad genética, no te quedas con el paciente, mandas llamar a sus hermanas, a sus madres, a sus tías, que van a encontrar sospechas.
a la semana pasada hay un señor con 75 años más o menos por cáncer de próstata, avanzado lamentablemente, y haciendo una entrevista, me acuerdo con que dos de sus hijas han tenido cáncer. Una ya murió y otra tiene ahorita cáncer. Ahí hay una, mira, ya, este es el tercer paciente en esa familia y todavía nadie le había hecho esa pregunta o si le habían hecho no se había tomado ninguna conducta. Y hemos mandado el caso a genética para que vean todo ahí. Porque esas dos chicas que tienen cáncer de mama ahorita, una de ellas ya murió lamentablemente, pero tiene hijas. Y la que está en tratamiento también. Y tienen hermanos, son como 7 hermanos, algunos de ellos más, o algunas de ellas más, porque eso va para varones y mujeres. ¿No? Yo les dije, ¿cuál es el gen ligado a mama, próstata, ovario? BRCA1, BRCA2, ¿no? Remotado alguno de esos, puede haber más chances de cáncer de páncreas, cáncer de mama, cáncer de ovario. Y de repente es lo que está pasando allí. 3 pacientes en primer grado, 2 hijas y un papá. Él tiene cáncer de próstata y los 2 cáncer de mama. No es casualidad. Y estamos hablando de gente menor de 40 y 50 años. Bueno, regresando al cáncer, también por si acaso, cáncer de mama en un varón a cualquier edad no es común. El paciente con cáncer de mama es varón, ameritaría también, así tenga 50 o 60 años, es varón, no tiene por qué tener esa cuestión. La genética también. Seguimos. Entonces, es usualmente una enfermedad de más de 60, pero si se puede presentar antes también, y si se presenta antes, hay que tomar cartas en el caso. Después está la mente para que vean que puede tener cualquier forma, ¿no? La presentación clínica de la mama completamente normal, aquí no falta nada, no hay ninguna secreción por el pezón, no hay ningún abultamiento, no hay ninguna circulación por la piel, no hay nada, hasta aquel que sí tenga secreción sanguínea, sedosa, maloliente, tumores terribles, casos así, todo ese abanico de posibilidades existe. ¿Sí? Mamas vemos, tumores no sabemos, hay que decirlo, a veces no se falta nada. Hay dos cosas acá. El autoexamen de mama, ¿saben en qué momento es mejor hacer el autoexamen de mama? Del ciclo menstrual, me refiero. 4 días después de la regla. 4 días después del inicio de la menstruación, porque ya la regla puede durar 2 meses, a veces ya y no está esperando que acabe. El inicio de la menstruación, 4 o 5 días, ahí ya está. Está más desinflado porque pasa el electrógeno, ¿no? Ya se puede cambiar. Y el examen clínico, bueno. En algunas sociedades europeas, sobre todo, ya no se está promocionando el autoexamen porque ya la gente está muy paranoica, ya cualquier cosita la mandan a Dios y está haciéndose un sobretratamiento, sobrecarga del sistema de salud por exceso de detección mismo. Acá todavía no. Como ese artículo que dice, no, yo no hay que hacer el examen de mama porque la gente se está sobretratando, se está sobredoxiando, está sobrecargando la salud. Acá dice, oye, lo que está saliendo. Claro, ese es un otro mundo, a otra parte del mundo. Y no, ya no hay que hacer el examen de mama. Pero acá llegan los tumores así, no, hay que quedar. No puedes todavía, en nuestra realidad, decir que el examen ya no, el examen yo creo que sí. Y bueno, después viene el examen clínico, que para la población de alto riesgo, tiene que saber cómo palpar, sentadita, ¿no? Sentadita, primero la inspección siempre, ver si hay simetría o asimetría. Si lo que decía hace un rato, circulación colateral, el movimiento del pezón. Hay gente que lo tiene un día de por sí, no todas las manos hundidas o los pezones hundidos son perfectos. La inspección, la palpación, la simetría, secreciones o no, luego ya palpas, un cuadrante círculo venadito, toma del reloj, por cuadrante, palpación superficial al inicio, palpación profunda después, luego ya te vas a los huecos axilares, claviculares, etc. Eso es lo que deberíamos hacer. Sentada y echada después, echada la mama fiscal, y ya papar espacios donde no se podría papar. Eso deberían leerlo, hay cientos de videos en YouTube para que puedan. Vamos a hablar donde quería dar el orden y la secuencia que vamos a usar en el examen clínico de la mama. Hay que reconocer también que la glándula mamaria no es uniforme, no va a estar 25% en cada cuadrante, hay 50% por un lado, el resto está distribuido. Siempre el lugar donde hay más cáncer de mama es el cuadrante superior externo, que es coincidentemente donde está más plana la mamaria. No es coincidencia, todo tiene una razón. Y hay que verlo en un partículas también. Hay pacientes que debutan con una axilopatía, con una masa axilar, y vengo porque si el brazo me duele, el brazo está en flexo por acá, comienzan a sentir adormecimientos, hinchazón del brazo, y hay más de más partes, y luego se cambia. Y después, realmente, con la mama no hay nada. Existe ese cáncer lombrial de la mama, distinto al cáncer ductal. El ductal, porque se queda en el 75%, que está la masa típica.
pero hay un 25% o 20% que son globulinares, no da, en algunos casos no da más. Puede pasar inclusive que en la mamografía el globulinar no dé nada, no hay síntomas en la mamografía. A veces pasa, si una paciente que lleva eso, tenemos 65 años, que llegó a tener carcinomatosis abdominal. Cuando salga nervioso de la carcinomatosis abdominal, pueden las células adenocarcinoma, decíamos el reporte, y bueno, como no salía en el primario, abdominalmente no había nada, si había carcinomatosis, piden inmunohistoquímica. Y alguien por ahí pidió, no fue inmunohistoquímica, pidieron marcadores tumorales, ¿no? Porque era una carcinomatosis abdominal, tenía de 65, 70 años, pero flaca, delgada, cáncer de ovario, es de gente obesa, de los 60 años. Esta era una señora delgada, y tenía carcinomatosis, el ovario no mostraba ninguna señal. Entonces, hubo ahí un error de laboratorio en el que el médico había pedido determinados marcadores tumorales, sea 125, por ejemplo, que para ovario, cualquier cosa de cerosa, ¿recuerdan? Cualquier cosa de cerosa, sea 125. Entonces pidieron eso, pero a alguien se le pasó, no sé si el doctor o el laboratorio, que le hicieron un CA15-3. CA15-3 es de mama. Y el de ovario le salió más o menos normal, pero el de ovario salió normal y el de mama salió 5 o 6 veces el rango de lo que allí, cuando nos llamaron, ¿qué pasó acá? La masa es así, es una citis abdominal, pero tiene un 15 elevado, debe ser un error de laboratorio. Y lo que resultó fue, es un caso, decimos inmunohistoquímica a la biopsia del abdomen, salió receptor estrogénico positivo. O, vamos a ver la mamografía normal. Algunas lesiones lobulares solamente salen con resonancia de mama. Entonces hay tumores que pueden ser engañosos. No era un caso típico de cáncer de ovario, porque me refiero a una paciente con cáncer de ovario, una paciente realmente obesa, sobre los 60 años, una enfermedad fundamentalmente de serosas. Cuando ese patrón no se da, comienza a sospechar, no será otro lado. En este caso, un carcinoma biliar de la mama posible. Seguimos, entonces, no todos los cánceres del palo. Bueno, la importancia de la elección, hay que buscar los huecos axilares, allá hacia el medio y atrás, la zona supraclavicular, y nada, porque los ganglios de la mamaria no se pueden palpar, se buscan ya en el momento. Seguimos. La primera vía de diseminación siempre es la linfática, siempre van los ganglios primero, luego ya viene la hematógena. Y por vía hematógena, los lugares más comunes donde va, pulmón, hígado, huesos. Hay diferencias de patrón de diseminación dependiendo del tipo histológico de la célula que sea, ¿no? A qué grupo molecular, se lo voy a decir un poquito más adelante. Pero en general, hígado, pulmón y huesos, y después cerebro también. La segunda lesión es la hematógena. Pregunta común, frecuente, doctor, me tenía una cosa en la mamografía, le hice la biopsia y salió un fibroadenoma. ¿Es eso cáncer? ¿Es eso cáncer? ¿Fibroadenoma? No. ¿Predispondría a cáncer? Todas las neoplasias benignas sin atipia celular, por eso la decisión no es tanto, no es sobre qué la presencia o ausencia de atipia. Atipia distinta a cualquier forma anormal en la citología que diga que esta es una proliferación de células, mira, todas las células están muy parecidas a la célula mamaria normal, esto no es atípico, esto es una entidad benigna que no aumenta el riesgo de tener cáncer de mama. Pero si las lesiones son atípicas, allí sí. Entonces, tu recomendación ya no va a ser que hagas su mamografía cada 2 años o cada año, de repente le hacemos un seguimiento con resonancia o ya uno ve qué cosa puede usar, ¿no? Entonces, las neoplasias benignas son no precursoras de cáncer siempre y cuando no involucren atipia en el resultado patológico. Esos son los tumores más comunes, los ductales, los lobulares son un poco menos frecuentes. Existe también la posibilidad de carcinoma in situ. Una de las cosas que dio la mamografía al mundo médico fue la detección de los carcinomas mamarios in situ. Antes de eso, prácticamente era imposible encontrar un carcinoma in situ porque son tan pequeños que no da nada. Se encontraba en una autopsia. Ay, mira, había un carcinoma in situ acá. Entonces, la mamografía permite detectar lesiones malignas a partir de esas clasificaciones que en un momento les dije, ¿no? Las clasificaciones estas biomórficas, feas, carcinoma in situ. Eso ni siquiera necesita química. Hay muchos pacientes que a partir de la mamografía se detecta carcinoma in situ. Y lo ideal sería que todos pasen por
digamos, que todos fueran carcinomas distintos, porque ahí, como les digo, ni mastectomía, ni quimio, ni radio, ni pembrolizumab, ni nada. Y ahora que ya voy a comenzar a ver un poco más en la parte de pronóstico y eso, regreso a la línea inicial donde decía que la glándula mamaria tiene muchas células y no todas tienen un perfil de maduración similar, ¿no? Hay algunas preparadas para los receptores estrogénicos, progesterónicos, hay algunas que son del extracto, del estroma, de la glándula mamaria, que no tienen receptores de superficie, entonces van a crecer de una manera diferente, van a tener una velocidad biológica distinta. Entonces, el pronóstico del paciente con cáncer de mama también va a depender mucho, no solamente del estadio, ¿no? Qué tan diseminado esté, sino también del grupo de células al cual pertenece. Las pacientes con carcinoma luminal es el tipo más hormonal de la célula mamaria, tienen un promedio, un buen pronóstico. Uno podría esperar a una paciente con cáncer de mama metastásico fuerte, ¿no? Esto le conté de una señora que tenía gordita, que tenía unos 72 años, con cáncer luminal, que tuvo tumores a hígado, a huesos, llegó hasta tener hasta cerebro, y duró como 7 años, y con buena calidad de vida. Pero los luminales suelen ser así. Pueden ser avanzados, pero normalmente son de lipoma. El Ki-67 de los luminales puros, 5%, 10% en el peor de los casos. Son lentones y se pueden manejar con su tamoxifeno, son las aerosoles, tranquilas. Pero está el otro extremo, donde ya no tiene nada, no tiene receptor hormonal, o sea, está tan indiferenciado que no tiene receptor hormonal, que diga estrógeno, progesterona, ni la molécula esta llamada HER2. La molécula HER2 con H es un tipo de receptor de factor de crecimiento epidérmico. Y cuando está presente en una glándula mamaria, le otorga una agresividad superior. Digamos, si yo voy a tener cáncer de mama, prefiero que sea un luminal A, que es el más puro, el luminal B ya no tiene tanto perfil hormonal, pero luego viene el L2. El L2 ya es más agresivo que los luminales y se caracteriza por la existencia en su membrana de una exagerada cantidad de HER2. Porque el HER2 es una proteína normal, una célula mamaria de esas de 7 micras. Para que se den cuenta ustedes de la nanoingeniería del creador, una célula mamaria normal tiene más o menos 30.000 a 50.000 HER2 en su membrana celular. Es el tamaño que debe tener esa proteína. Una célula tiene más o menos 30.000 a 50.000. Cuando existen mutaciones o amplificaciones del gen HER2 en una paciente con cáncer de mama, este número se multiplica y se han encontrado hasta 2 o 3 millones de HER2 por célula mamaria. ¿Cómo están todos apretaditos los receptores? Como están apretaditos al menor estímulo, ¡pum! Multiplicación. Esas células mamarias con HER2 positivo son muy agresivas porque tienen una tasa de multiplicación. HER2 cae 67, 50, 60, 70%, 80%, más rápidas. Hoy existe un anticuerpo antihierro. Existen varios anticuerpos. Como decía la residencia, el único era el trastuzumab. En su momento costaba 6.000 soles, y para esa época, año 2002, 2003, 6.000 soles ya era bastante. Pero nos dijeron la doctora, no se preocupe, doctor, porque en 5 años cuando ya pasa la pandemia y eso seguramente va a bajar. Estamos en 2024, ¿sabes cuánto cuesta ahorita el trastuzumab? 6.000, incluso un poco más. Lo que pasa es que le encontraron antes de los que el trastuzumab estaba aprobado para cáncer de mama metastásico, pero como luego encontraron una aprobación para cáncer de mama temprano también, eso es otra aprobación, doctor. Otra corrección. Así está. Así es importante igual, ¿no? El trastuzumab. Y no es el único, pues ahora hay el trastuzumab que cuesta 5.000, 8.000 por ampolla. Y se repite cada 3 semanas por un año o 2. Bueno, pero esos antihéroes muy buenos, poco tóxicos, una maravilla. Biológicamente hablando, médicamente hablando, son una maravilla. El problema es que éticamente hablando, sí, de verdad cuesta eso. Bueno, seguimos. Y otro paso más en el nivel de malignidad, de agresividad de la paciente con cáncer de mama son los que llamamos triple negativo. El triple negativo es que no tiene ni estrógeno, ni progesterona, ni HER2 en su membrana celular. Por eso llaman triple negativo. Y son ahora los peores, porque
Antes, el premio de los peores del año se lo llevaban el R2 y el triple negativo, pero desde que salieron moléculas anti-R2, eso ya comenzaba a caer como manzas palomas, porque uno da con el quimio más el trastuzumab o el pertuzumab o la combinación de todo, y la conducta o la expectativa del pronóstico de la paciente ya es muy bueno. Es muy bueno, ya la curva ya no cae así, la curva ya está medio horizontal. Pero el problema son los triples negativos. Aunque no tienes como bloquear estrógeno porque no tiene cortisol, porque no la tiene y no tiene dos. No puedes usar tu arsenal terapéutico. Entonces, ¿qué te queda de aquí? Pero el problema es que estos triples negativos son también muy rápidos. Son como ese cáncer de pulmón, ¿no? La curva caía rápido. Igualitos son los triples negativos. ¿Qué está saliendo para favor de estos pacientes? Es la inmunoterapia. Porque los triples negativos son muy inmunogénicos. Así que están teniendo una oportunidad de mejoría a partir de la utilización de inmunoterapia. Bueno, esto para decirles que los cánceres de mama son disímiles. Ahora, los hechos son de grandes grupos, pero hay también una mezcla de algunos de ellos, ¿no? Pero más o menos para que sepan que así es cáncer de mama. Entonces, importa saber la célula, importa saber el estadiaje, o sea, qué tan avanzado diseñarse. Y eso se hace a partir de tomografías con contraste, siempre con contraste. O resonancia, pero basta en materia de tomografía. Esto para decir que sobre el estadio 2B en adelante uno debe medir barrido completo, incluso celular, si amerita. No, que el tumor solamente mide 4 centímetros. Barrido, si califica como 2B en adelante, barrido completo, tomografía de huesos, tomografía luminopédica, tórax, terapia de sistema de curso central. Entonces tenemos división por estadio clínico y por grupo molecular. En función de esas dos cosas, uno elige el tratamiento. Para estos grupos, ¿no? Los hormonales, los CO2 y los triple negativos, esta es aproximadamente la distribución porcentual. Son muchos más los luminales, sí, afortunadamente. Y tienen patrones de conducta biológica diferentes. Los triple negativos y los CO2 son un poco más metastatizantes, y cuando metastatizan van más a vísceras y así tenemos hueso central. Los luminales van más a hueso y también a los otros lados, pero sobre todo a hueso. Yo tengo una paciente que tendrá unos 76, 78 años, me encuentro en un tumorcito de 1 centímetro, chiquitito, ¿no? Y como verán, y un ganglio comprometido, un ganglio luminal, era los dos luminal positivo, pero era 70%, no era 100%, no era luminal puro. Y llegó operado, vivió por 2 centímetros, se llevaron por el tumor, por la mama, no me acuerdo, y por 2 centímetros lo mandan a nosotros para que veamos si le vamos a dar algo o no. Pero se confiaron, porque llegó a 2 centímetros, al ser luminal, a pesar de ser chiquitito, como los luminales son muy afines por el hueso, hicimos la camografía del hueso y encontramos varias aplicaciones. Esa paciente no tenía indicación quirúrgica. Si hubieran hecho la camografía antes, no tenía indicación quirúrgica, hubiera pasado con un manejo sistémico, porque ya esa franja cerrada. Hubiera ido muy bien solamente como hormonal, pero pasó por cirugía. Una mastectomía, dependiendo de dónde se la haga, entre 10.000 a 20.000 soles. Por un par de horas de trabajo. Y esa paciente no tenía indicación de mastectomía. O sea, hay que dejar las cosas correctamente. El dinero no hay por qué apresurarse a enterar. Pero no hay por tomar. Pero esa paciente fue mal, no operaron por eso. Si no, espero que no le hayan hecho la mamografía porque se les olvidó. Porque si sabían que tenían que hacerlo y no lo hicieron para no. Si encontraban metástasis, no tenían que hacer quirúrgicos. Tenían que derivar a la quimio o a la nosotros. Le hicieron la mamografía y a nosotros ¿sabes qué era? Sí, de ahí forma, ¿sabes qué? No, tranquilo, todo está bien. Hay una manchita por ahí que vamos a tratarla con una pastilla. Pero no tenían que haber hecho una paciente particular. Entonces, el estadio de prueba de pronóstico, uno puede tener un estadio 3, por ejemplo, pero el pronóstico está completamente radical. Un paciente con estadio 3 que tiene esta curva sobrevida y el que tiene acá, dependiendo de qué tipo molecular corresponde, ¿no? Pertenezca. La recurrencia también. Normalmente los tipos negativos de CO2 recurren muy prontamente, mientras que los luminales demoran. Como en este caso que te digo, la señora de Caso, que ya falleció, estaba confundiendo mucho tiempo, pero al final, los luminales te dan un tipo largo, manejas bien, con hormonal,
Y otra cosa que es importante considerar, pues alguna vez tienen que enfrentar un caso así, los luminales mutan, entonces cualquiera puede mutar. Yo puedo ver una paciente luminario de 6, 7 años y de repente hace una producción de hígado, qué raro, los luminales están agresivos. Haces una nueva biopsia y saca la inmunohistoquímica y ya la luminal ya mutó, ahora es un error de negativo. Entonces ya se comienzan a comportar de otra manera. Los cánceres de mama pueden tener esa conducta. ¿Qué se puede dar? Todo, desde química, anticuerpos monoclonales, modificador de respuesta biológica, inmunoterapia. Esto para decirle que no hay uniformidad en la recomendación de hacer mamografías a nivel mundial. Hay quienes dicen sí hagan y otros dicen no hagan. Quienes dicen sí hagan, a los 40, a los 45, a los 50. ¿Hasta cuándo hacerla? Algunos dicen acaba a los 65, a los 70 y ahí no más. Hay unos que dicen no, mientras la paciente tiene expectativa de vida 5 o 10 años por adelante, hay opción porque puede mejorar su condición. No. En el país, más o menos 45 años, 50, vayan a hacer su mamografía. Dependiendo del perfil de riesgo, anual, y eso se individualiza dependiendo de cada caso. Dependiendo del perfil de riesgo, por eso es importante que conozcamos el perfil de riesgo. Peso, actividad física, sedentarismo, tabaco, alcohol, hormonas, se tiene que lo más común que encontramos. Acá hay gente que fuma y pero si usan mucho, no pasa nada. Y es lo que normalmente vemos en la población que tiene cáncer de mama de los obligados. Después de eso, recordar ciencia vieja, ¿no? Es más frecuente en menarquia temprana, menopausia posterior, la glándula se pone más, ¿cierto? Que es menos frecuente en hijos, sobre todo entre los 20, 25 años, los pacientes, y muy importantemente el cáncer de mama. El periodo de la lactancia, por ahí hay una lámina que habla sobre la lactancia y cuánto protege el periodo de lactancia. Hay que recordar que algunos síntomas que se realizaron en las clases anteriores relacionables a aumento de riesgo de cáncer de mama. Esa gente no se escrinea con mamografías sino con resonancia, por ejemplo. Esto es sobre paridatrio, no, esto es sobre, a ver, no es lo mismo que yo como paciente, una chica de 30 años tiene tienen dos chicas, dos de 30 años, una tiene una hermana con cáncer de mama y otra tiene una madre con cáncer de mama. ¿Cuál sería más riesgo? La hermana. La hermana, ¿no? Sobre eso va a estar. Factores de riesgo de lo que es la hormonal, la perimenopausia, la exposición a anticonceptivos, historia reproductiva, abortos. Parece que el aborto también, como la primera mitad estrogénica de la gestación, hay mucho de la estimulación hormonal estrogénica hacia la glándula. Si en ese momento se corta la gestación, no habría ese contrapeso por gestar en la segunda mitad de la gestación, y por eso podría explicarse porque hay una aumento en el riesgo de cáncer de mama para el aborto. El riesgo a partir de sobre eso cómo disminuye el riesgo de cáncer de mama a partir solamente del ejercicio, 30 minutos al día por 5 días, y esto es la lactancia, ¿no? Cómo baja el riesgo de cáncer de mama en la de su derecha, en función de los meses de lactancia. Mientras más meses, vamos. Eso sobre el artículo de la OMS y la cancerogenidad tipo 1 de los métodos hormonales, para decirles que la concentración de niveles en sangre femenina siempre se mide en picogramos, ¿no? Y la concentración de establecida es en miligramos. De cabalencia es 1 microgramo, es 1.000.000 de picogramos. De forma que cada pastillita te dice, no, pero solamente tiene 10 microgramos actividad. Pero si te hablaran en picogramos, que es la concentración del estrógeno en sangre, tendría que decir en la cajita, hey, nuestra pastillita tiene solamente 10 millones de mililitros por pastilla. Y lo que tiene tu cuerpo son 30 por 200 por mililitro. Y lo tomas todos los días. Todos los meses, durante muchos años. Eso para tratar de que entendamos que no es un mito, no es una cosa de médicos conservadores, como me han dicho a mí. No, es una cosa de médicos conservadores. Bueno, ahí está. Y el OMS no es nada conservador, no es todo lo que dice. Todo. Bueno, eso es por lo del aborto, las tablitas. Ya. ¿Preguntas? No. ¿A qué se refería triple negativo? ¿A que no reacciona con ningún tratamiento? El triple negativo se refiere a la negatividad, a la inmunohistoquímica, ¿no? Porque se usan muchos parámetros de inmunohistoquímica para una paciente con cáncer de mama, pero terapéuticamente se evalúa el receptor de estrógeno, de progesterona y HER2. Si uno de los tres es positivo, digamos estrógeno, esa paciente amerita tratamiento como algún inhibidor de estrógeno.
Digamos que no es estrógeno, es progesterona. Esa paciente también amerita tratamiento como un dolor hormonal. Si no es ni estrógeno ni progesterona, sino tiene L2 positivo en hormona, esta paciente tiene un tratamiento por una tier 2. Pero si no tiene ninguna de las tres, no puedo usar ninguna de las tres de hablar. Por eso se llama triple negativo, porque negativo estrógeno, negativo progesterona, negativo 2. No son los únicos marcadores de inmunidad química para mama, pero son los que se usan para que podamos entender el término ese de triple negativo. Hay un triple negativo en melanoma también, que lo vamos a ver en su momento, pero en mama es eso. Tiene implicancia terapéutica. Any other question? Everything is alright? Vamos siguiente. Siguiente.